Televisión Manabita presenta TV Noticias, emisión estelar. Televidentes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a TV Noticias en su emisión estelar. Les recordamos que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook. Estamos como Televisión Manabita, además de la www.tvmanabita.tv. Vamos a dar inicio al detalle de la información acontecida durante este día. Mucha atención con las siguientes notas. Iniciamos precisamente con temas de Crónica Roja. Mayo inició con una muerte violenta en Manabí. Sicarios atacaron en Jaramijó, donde matan a un hombre y dejaron gravemente herido a otro. Las víctimas serían hermanos. Otra herida fue el saldo que dejó un nuevo hecho violento registrado en el cantón Jaramijó en Manabí. El lamentable suceso ocurrió en el barrio San Martín, en la vía que conduce al muelle artesanal de este cantón al sur de la provincia, cuando los afectados se movilizaban en un vehículo. Se indica que han venido personas en una motocicleta, proceden a dispararle a los dos ocupantes del vehículo. Uno de ellos es asesinado, el otro está grave. Se está esperando aún el resultado de la valoración médica. En todo caso, se recabaron indicios balísticos y se están recabando indicios de testigos y de indicios de cámaras del sector. Según la información, las víctimas fueron sorprendidas por delincuentes quienes lo interceptaron y le propinaron varios disparos de arma de fuego, acción que hizo que el chofer, quien fue identificado como Tommy Escalantes, falleciera en el interior del carro, mientras que la otra persona herida sería su hermano. Este fue trasladado de urgencia a una casa de salud. Recabar 3 vainas percutadas, 3 inicios balísticos. En el lugar de los hechos se trata de una arma corta, una 9 milímetros. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y de manera inmediata procedieron a acordonar la zona para evitar que otras personas ingresen al lugar del crimen. Posteriormente arribaron al sitio agentes de la Dinacet Criminalística, quienes tomaron el procedimiento legal en el sitio, donde recabaron algunos indicios balísticos y otras evidencias que ayuden a las investigaciones del ataque violento. Finalmente se conoció que los agentes policiales revisaron cámaras de seguridad de los locales que se encuentran cerca a donde se originó el ataque para identificar a los sospechosos y luego realizar operativos para su captura, informó Marcelo Ruiz. Y en Manta también se dio otro ataque tipo sicariato hace aproximadamente una hora, donde un hombre falleció, esto en el sector de la 20 de mayo. En nuestra siguiente emisión estaremos con todos los detalles, mientras le contamos que a 17 años de prisión por tentativa de femicidio fue la sentencia contra el agresor de la odontóloga mantense Yesnarda Quijije, hecho registrado el año pasado. El condenado fue expareja sentimental de la víctima. La pena obtenida fue de 17 años, 3 meses, que es la pena máxima que se puede obtener en este tipo de delitos. Recordemos que estamos hablando de un femicidio en el grado de tentativa. ¿Por qué me conmueve este delito? Porque soy una mujer que siempre está al frente de la defensa de los derechos de las mujeres, sobre todo las mujeres víctimas de violencia. Y llevo 25 años en esta carrera y veo que la violencia no ha cesado. La violencia contra las mujeres sigue siendo parte de ese oprobio social que tenemos que enfrentar día a día. Y lo que yo sí quisiera aprovechar este medio para hacer conciencia a hombres y mujeres en cuanto a que cuando vemos a una persona que es víctima de violencia en sus primeros inicios, como es la violencia verbal, la violencia simbólica, la violencia psicológica, alertemos a las autoridades, hablemos con esa víctima y le pongamos sobre aviso, porque a veces la víctima no está consciente de que está viviendo en un círculo de violencia y que se está exponiendo a un riesgo incluso de perder su vida, como fue el caso de Yesnarda. Sí, después de 5 audiencias hemos finalmente obtenido un resultado
la máxima pena, que era lo que queríamos como familiares. Realmente, sí, como método de justicia queríamos la máxima pena. Sin embargo, el dolor, el continuar con la vida, el cuidarla más, el cuidarnos, o sea, va a ser constante, va a tener que pasar muchos años para que estemos mucho más tranquilos. Y Ecuador aseguró ante la Corte Internacional de Justicia que la invasión a la Embajada de México en Quito este 5 de abril fue un incidente aislado que ocurrió en circunstancias muy excepcionales. La invasión a la Embajada mexicana en Quito fue un incidente aislado. Eso defendió Ecuador el miércoles ante la Corte Internacional de Justicia, en la segunda jornada de audiencias orales por una demanda de México. La razón por la cual los hechos del 5 de abril fueron excepcionales y hoy ya no existen es muy simple. México utilizó indebidamente durante meses sus instalaciones diplomáticas en Quito para dar cobijo a un delincuente común que había sido debidamente condenado en 2 ocasiones por el más alto tribunal ecuatoriano por delitos muy graves relacionados con la corrupción y que estaba sujeto a procedimientos en curso relativos a más delitos de corrupción y de otro tipo. En la noche del 5 de abril, después de varios días de tensión, hombres armados de las Fuerzas Ecuatorianas de Seguridad invadieron la Embajada de México en la capital, en un escándalo sin precedentes en la región. Los hombres armados se llevaron por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glass, procesado por la justicia de Ecuador y a quien las autoridades mexicanas habían concedido estatus de asilado. Cuando hicieron esto, había un solo objetivo: llevar al señor Jorge Glass ante la justicia, ni más ni menos. El señor Glass ya no está presente en la Embajada de México y Ecuador no tiene ningún motivo, ninguna razón para volver a entrar al recinto. Jorge Glass continúa bajo arresto, aunque México reivindica que aún goza del estatus de asilado. Con exigencias al gobierno, varias organizaciones sociales marcharon en Puerto Viejo ese miércoles 1 de mayo por el Día del Trabajador. En conmemoración del Día del Trabajador, diversas organizaciones llevaron a cabo una marcha este miércoles 1 de mayo de 2024 en la ciudad de Puerto Viejo, provincia de Manabí. La concentración inició en la Plaza Eloy Alfaro y recorrió las principales calles del centro de la ciudad. Así es, celebrando pues este día es muy conmemorativo para todos nosotros como trabajador, como luchadores de la salud, para defender nuestros derechos en cuanto a nuestra estabilidad de trabajo. Hay compañeros que no se le han dado nombramientos y estamos a una sola voz para no perder esa estabilidad y poder seguir trabajando en nuestra institución, porque unos no tienen sus nombramientos. Y esa es nuestra lucha. Como varias también estamos luchando a que se nos den los uniformes, zapatos, como trabajador de la salud. Por su parte, Jonathan Lor, presidente del Sindicato de Operadores del Gobierno Provincial de Manabí, afirmó que estarán atentos para garantizar el acatamiento de la decisión democrática manifestada en las votaciones, refiriéndose al rechazo del trabajo por horas en los resultados de la consulta popular. Como también nosotros estamos siempre firmes como frentes unitarios de trabajadores, estamos también de cierta manera celebrando, no solo los trabajadores, la ciudadanía en general, que el no hacia las horas extras, esas horas que pretendía el gobierno, retroceder derechos, se den y se ejecuten, vulnerando mucha contratación y buscando una metodología que servía para despedir a muchos compañeros a nivel nacional y desconocerles muchos derechos, que en la actualidad ya el Código de Trabajo que existe ya asegura ese derecho de las horas extras, pero más sin embargo las pretensiones eran otras. Este recorrido culminó en las inmediaciones de la gobernación de Manabí, donde los líderes de las organizaciones sociales reafirmaron su compromiso con los derechos laborales en este Día del Trabajador, destacando la importancia de la unidad y la solidaridad en la búsqueda de un futuro laboral justo y equitativo. José Cusme, Televisión Manabita.
Seguimos con más información para ustedes. Valentina Centeno, asambleísta nacional, manifestó que la activación del Comité de la Reconstrucción permitirá destinar 110 millones de dólares para proyectos en Manabí y Esmeraldas, entre ellos de agua potable y alcantarillado. Tenemos recuperados, ¿no? Porque lamentablemente por gobiernos anteriores indolentes se perdieron muchos recursos del Fondo de la Reconstrucción, pero ahora tenemos 110 millones aproximadamente que van a ser destinados a proyectos en Manabí y también. ¿Cuáles son esos proyectos, mi estimada asambleísta? Bueno, tenemos algunos proyectos de agua potable y alcantarillado, por ejemplo en Chone, también proyectos en Pedernales, en Sucre, en San Vicente de temas hídricos y proyectos de obra pública como por ejemplo el puente Quimis en Jipijapa o el puente Lodana en Santa Ana. Y para Puerto Viejo tenemos ya por fin terminar el Palacio Municipal que está ya listo, 97% de avance de obra, pero que por temas burocráticos y falta de voluntad política no se ha logrado terminar. ¿Cuántos cantones han sido considerados en esta activación? Bueno, la gran mayoría. Tendríamos que volver a revisar y aparte estamos todavía en un proceso de elaboración, de verificación de los estudios, que todo esté actualizado, que todo cuente con su debido procedimiento arreglado. El Ministerio de Finanzas tiene que dar el aval, la Secretaría de Planificación, el MTOP, pero estamos seguros que máximo hasta finales de este mes tenemos aprobados los proyectos priorizados para Manabí y Esmeralda. El presidente está demostrando que mira hacia Manabí. Tenemos 2 proyectos de la banca pública para agua potable en Calceta, en el Cantón Bolívar, y otro en el Cantón Jipijapa. 10 millones en Jipijapa, 6 millones en Bolívar, solo en créditos para proyectos hídricos. Fondos de la Reconstrucción de Manabí, que también viene de un recurso importante para nuestra provincia, y aparte toda la obra pública que empieza ahora que tenemos ya recursos en El asambleísta manabita Carlos Vera Mora exigió al ministro de Transporte en su comparecencia ante la Comisión de Gobiernos Autónomos que atienda a los tramos viales más afectados en nuestra provincia. La vía desde Guayas a Manabí comienza en un sector que lo denominamos la cadena y termina en ese primer tramo en Montecristi, es decir, la cadena Montecristi. Esa vía, señor ministro, hasta hace un mes y medio tenía un absoluto abandono, pero además un terrible peligro. Nosotros, y en lo particular, quien habla, que recorre en carreteras no solamente el tema del territorio interno en mi provincia, sino también el territorio con la provincia del Guayas, por diferentes actividades propias de esta comisión y de esta actividad, tenía grandes pero terribles grietas en esta carretera que han ido siéndose subsanadas con la intervención del ministerio, pero no de manera complementaria. De igual manera, viene un segundo tramo que comienza en Rocafuerte, pasa por Tosagua y termina de manera complementaria en el Cantón del Carmen, colindando con la provincia de Santo Domingo. Esa segunda parte usted ha iniciado mediante la subsecretaría correspondiente el trabajo, como usted lo determinó, entre Rocafuerte y Tosagua, en un tramo de grave crisis que estaba en un cerro de una comunidad denominada El Junco. Ahí se presentaba la misma problemática de lo que sucede en la cadena Montecristi. Revisamos información internacional. Colombia anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Israel por la guerra contra el grupo extremista Hamas en la Franja de Gaza. Colombia romperá el jueves sus relaciones diplomáticas con Israel. Así lo anunció el presidente Gustavo Petro el miércoles durante una concentración en la céntrica Plaza de Bolívar en Bogotá, donde se reunió con sus simpatizantes por el Día del Trabajo. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa
que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Se trata de la decisión más radical del país sudamericano tras las múltiples críticas de Petro a la respuesta del ejército de Israel en la Franja de Gaza a los ataques del grupo islamista palestino Hamás en octubre de 2023 en territorio israelí. No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir. El conflicto estalló el 7 de octubre cuando comandos de Hamás mataron a 1.170 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250 en el sur de Israel, según un recuento de la AFP basado en estadísticas israelíes. Israel estima que 129 personas permanecen cautivas en Gaza, de las cuales 34 habrían muerto. La respuesta militar de Israel ha causado más de 34.000 muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamás. En otras ocasiones, Petro comparó la muerte de miles de palestinos con el holocausto judío perpetrado por los nazis, unos comentarios que provocaron quejas del embajador de Israel en Bogotá, Gali Dagan. Colombia es uno de los principales aliados de Sudáfrica en la demanda que interpuso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por actos de genocidio en Gaza. Y por todo lo alto, Jaramillo celebró sus 26 años de cantonización. Autoridades provinciales y locales participaron del desfile y sesión solemne. Con desfile y sesión solemne, el Cantón Jaramillo cumplió su 26º año de cantonización. Para este nuevo aniversario estuvieron presentes el alcalde Simetrio Calderón, concejales, el prefecto de Manabí, el alcalde y presidente de AME Regional 4, Manuel Paneso, la alcaldesa de Puerto López, el alcalde de Montecristi, el alcalde de Rocafuerte, el alcalde de Junín, el vicealcalde de Quipicapa, la vicealcaldesa de Chone, el jefe de la Policía Zonal 4, el comandante del ala de combate número 23, el jefe de la base de Jaramillo, el jefe del cuerpo de bomberos de Jaramillo, las reinas del cantón e invitados y ciudadanos. Como siempre siempre he dicho que nosotros somos una ciudad como cualquier otra ciudad grande. Por eso tenemos que marcar diferencia y seguir renaciendo, como su eslogan lo dice, Jaramillo renace. Nosotros crecimos para hacer historia y para ser grandes. Como siempre en nuestro querido cantón Jaramillo, hoy que cumple los 26 años no podríamos rendir ese tributo a este pueblo que crece con el esfuerzo de su gente y con un gran liderazgo de nuestro querido compañero alcalde y consejero provincial Simetrio Calderón. Efectivamente, y acompañando a esta hermosa gente, a la ciudadanía de acá, pues de Jaramillo, en sus 26 años de cantonización. Felicitando al cantón por sus 26 años de cantonización. Siempre estamos aquí presentes del ala de combate número 23. Gracias a la invitación del señor alcalde Simetrio Calderón, estamos aquí presentes en sus 26 años de cantonización como Cantón Puerto López, estamos aquí presentes. Un abrazo, Jaramillo, con alegría nos unimos. Vemos que Jaramillo cada día crece en obra, planificación y transformación. Unido en estos 26 años, deseándole que siga trabajando y un saludo fraterno a mi querido y amigo alcalde de Simetrio y a toda la gente de Jaramillo que confíe en este proyecto de mi amigo. Aquí se entregaron sendas menciones de honores a personas que han colaborado con el cantón, entre otros. Y así, este joven cantón manabita sigue renaciendo a paso agigantados. Pero sin embargo nosotros estamos trabajando con una nueva captación de agua, un proyecto propio. Informó Filemón Macías, Televisión Manabita.
Y más de 6.500 bonos han sido distribuidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en la provincia de Manabí, beneficiando a familias afectadas por el temporal invernal. Así lo dio a conocer María José Fernández, coordinadora zonal 4 del MIES. Algo importante y trascendental que mencionar es justamente cuando estamos pasando el tema de las afectaciones por la etapa invernal, la provincia de Manabí ha sido la jurisdicción o la provincia que mayoritariamente se ha entregado bonos a nivel nacional. Han sido más de 6.500 bonos que se han entregado y realmente me llena de emoción y satisfacción la eficacia con la que los servidores y servidoras públicas de esta instancia están trabajando. Tanto es así que solo el día de ayer, y ustedes pueden constatar, se entregaron y se consignaron las cuentas corrientes de muchos ciudadanos y conciudadanas afectadas por las inundaciones, más de 620 bonos. Esto quiere decir que ha sido récord que en un solo día se ha podido llegar a tantas personas que se encuentran afectadas. Seguiremos trabajando con esa mística del don de servicios, sirviendo, vale la redundancia, a nuestros grupos de atención prioritaria, a los altamente vulnerables y a los que mayoritariamente requieren de esta cara y este rostro humano como es el ¿Son MIES. las principales posiciones de la señora ministra y del señor presidente? Así es, realmente, como ustedes conocen, el MIES es la cara, es el brazo social y humano del Ejecutivo. Y en consonancia con aquello, estamos trabajando en favor y en pro de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Estamos reconociendo que toda la planificación de trabajo de este gobierno, lo central, lo neurálgico, lo medular, siempre va a ser primero el ser humano. Entrevista en TV Noticias. Seguimos con nuestro espacio en esta noche de entrevistas. Vía telemática nos acompaña el doctor Patricio García. Él es analista político. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, mi estimada Tatiana. Un saludo para usted y a todos los televidentes de Televisión Manabita. Y igualmente un saludo y mi homenaje a la clase obrera que se ha celebrado hoy día, el Día del Trabajador Ecuatoriano, para que de esta jornada salgan más fortalecidos y que los planteamientos y los derechos de los trabajadores sean respetados. Doctor, tenemos también varios sectores, especialmente que están pasando pues un problema que se lo ha denominado como una crisis. Tenemos crisis de seguridad, tenemos crisis energética, pero también tenemos una crisis institucional. ¿Qué está pasando con esto y a quiénes está afectando? Vea, mi querida Tatiana, el país no solo está sufriendo la crisis que usted la describe muy bien, sino que también hay que agregarle otra crisis, que es una crisis realmente muy preocupante y que hoy día vemos que en la sociedad los valores, los principios cívicos y los principios éticos han sido borrados del convivir de la ciudadanía. Ante esta circunstancia, indudablemente se agudiza con lo que usted explica. La crisis institucional, la falta de trabajo y todos los hechos que se vienen o provienen de esta crisis, la violencia, porque la violencia es producto de la falta de trabajo y ante esas circunstancias los jóvenes se descarrilan y van a cometer actos ilícitos o se ponen al servicio del crimen organizado. Pero tenemos que hacer memoria, porque si no tenemos y no conocemos la historia, volvemos a repetir los casos. En el año de 2006, 2007, que aparece en el escenario político el economista Correa, que fue una esperanza de cambio, de transformación, de transparencia, el cual el pueblo ecuatoriano se votó y le dio su apoyo, nos encontramos luego con una gran frustración. El gobierno del presidente Correa, que manejó la riqueza más importante de la República con los precios extraordinarios de petróleo, realizó una serie de obras que realmente no se la puede conocer, pero todas esas obras estuvieron manchadas o señaladas
con casos de corrupción y que hoy día han sido demostrados con el juicio que el señor Poli le realizaron en la Florida, en Miami, y el cual ha sido sancionado. A pesar que también el señor Poli ya fue sancionado en el Ecuador en el caso Soborno, que involucraba pues, al señor presidente, al señor Glass y a otros personajes políticos. Pero encima de eso, de la riqueza que fue mal administrada, el Ecuador también se endeudó en forma irresponsable, con créditos que estaban sobre el 10 y el 12%, como el gobierno de China y otras instituciones, fuera del organismo de la economía mundial, mientras el Fondo Monetario daba a 6-7% los créditos. Ese rompimiento hace producir un endeudamiento que luego se pagaba con facilidades petroleras que también ha sido cuestionada. Esa circunstancia es verdad. Todo el periodo del señor Correa se veía obra pública, se veía que había mejorado la atención de las entidades públicas, pero luego, usted sabe que luego de la borrachera el chuchaqui es más duro. Y lo encontramos que cuando el señor Moreno dijo la mesa no ha estado servida y comenzamos a descubrir la realidad económica. Y luego se agudiza con otros créditos del Fondo Monetario Internacional que realmente tampoco fueron bien utilizadas y bien canalizadas, porque no se olvide que el Ecuador sufrió una intentona de golpe de Estado a través del instrumento de ISA, que es aliado al correísmo, para evitar que se conozca todas las irregularidades que habían cometido en el gobierno anterior, y por eso quemaron la Contraloría. Luego, la situación económica igualmente se paró, le costó al país 3.000, 4.000 millones de dólares, es decir, todo lo que se prestó al Fondo Monetario fue para subsanar lo que se había perdido en el aparato económico. Luego viene el gobierno del señor Lasso, que también había una esperanza, pero realmente su negligencia, con el único éxito de la vacunación colectiva del COVID, no tenemos otro recordatorio. Cayó también en actos de corrupción, el Gran Padrino y otras cosas que llegó a la muerte cruzada y encontramos con un país que ya se iba desmoronando por la violencia. La violencia había ganado las calles porque la violencia, a través de sus actores, habían penetrado a los actores políticos. Habían captado alcaldías, habían captado gobiernos provinciales, asambleístas que respondían a esa tendencia prodelictiva, y entonces nos encontramos que se tomaron las calles de la violencia y realmente el Ecuador estaba desamparado. Viene la muerte cruzada, este joven Daniel Noboa, y que esperamos que por el bien del país le vaya bien, pero lamentablemente vemos, como dice el refrán, no vemos resultados, hay un poco de necedad de este joven que se encontró la presidencia de la República en una coyuntura muy especial, y los ecuatorianos le dimos su respaldo pensando que iba a ser un gobierno de transición para mejorar, que no esté pensando en las próximas elecciones. Pero el señor Noboa ya se ha olvidado de la responsabilidad de estadista, de administrar el Estado, y es haciendo una pre-campaña para su reelección. Eso, le digo, trae consecuencias funestas para el Estado ecuatoriano, para la economía y para la producción. No se olvide usted que el señor Clemente Yerovi apenas estuvo un año, 9 meses o un año en el poder interino. Y él dijo, yo voy con mi maleta y lista para regresarme. Y en 9 meses o 12 meses que estuvo él, enderezó la República, porque él no estuvo pensando en las próximas elecciones. El joven Noboa piensa en las próximas elecciones y vemos que hay una incertidumbre. El pueblo ecuatoriano le ha dado un respaldo de la seguridad. Sí, le hemos dado un respaldo, pero no es un cheque en blanco.
Ese respaldo sobre todo se lo da a las Fuerzas Armadas, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, que es la institución de más credibilidad que existe en el país. Esa credibilidad es la que permite que haya un sí rotundo en la consulta popular y esperamos que se dé. Pero el problema que el señor Noboa mandó varios decretos económicos cuando declaró conflicto interno, la guerra interna, decía que necesitaba recursos. Él mandó el proyecto tributario desde subido al 15, que eso iba a ser exclusivamente para fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la policía. Pero vemos dolorosamente, a pesar que la Asamblea Nacional no solo le dio la ley tributaria y le dio otros impuestos más que podrían recaudar entre 3.500 y 4.000 millones y no los 1.500 que él quería. Ese tenía un déficit. Pero vemos ahora que dice que no tiene plata. Entonces, ¿a dónde está la plata, mi querida Tatiana? La inseguridad ha subido. Las estadísticas dicen que, por ejemplo, las vacunas y los secuestros han subido en un 150%. Los homicidios igualmente han subido. Entonces, vemos que el señor Noboa no está gobernando y no está dando los recursos necesarios para que las Fuerzas Armadas cumplan con su función. Doctor, También entonces sería necesaria la salida en las próximas elecciones del señor Daniel Noboa y otra vez volver a empezar con otra persona al frente de Carondelet. Vea, doña Tatiana, todavía es muy prematuro, pero de acuerdo como van las cosas, yo creo que el señor Noboa va a ser, como dice la canción, debut y despedida. Él ha desaprovechado este momento histórico. Yo leí de una periodista guayaquileña un análisis sobre la situación y en pocas frases la recojo y se las digo. Dice, no podemos pasar del despotismo semi-ilustrado de Correa al despotismo iletrado del quien ejerce hoy día la función del Estado y lo quiere implementar. Usted vea que a veces el señor Noboa tiene sesgo muy violento, el equilibrio, lo mismo pasa con su compañera, la vicepresidenta que la manda a Israel, pelea con los ministros que él mismo los pone y que él mismo es responsable de sus actos, en el caso del problema de la electricidad, porque yo creo que nadie le puso un revólver en la mano porque nombre a esta gente, y sabemos que el correísmo está infiltrado. Va a la asamblea y lo primero que hace es pactar con el correísmo y los socialcristianos, cosa que el pueblo ecuatoriano, el voto que le dio no era la tendencia. Y le digo una cosa más grave, mi querida Tatiana. Esta circunstancia está rebasando el control de la seguridad, porque usted ve en Manta, vemos en Puerto Viejo y vemos en el país, el grado de violencia está aumentando. Y eso es grave. Eso significa que la crisis económica, la crisis social no está dando resultados. A pesar que hoy día sabemos que el Fondo Monetario le ha aprobado un crédito de 4.000 millones de dólares. Ojalá que sea bien invertido. Pero no vemos obra pública, no vemos fuente de trabajo. Y luego saca, que es una actitud caprichosa, una ley para modificar la ley del servicio de carrera de funcionarios del exterior, de la Cancillería, solo para complacer a una amiga que tiene 30 años y hacerla embajador. Y viene el presidente de esa comisión, que es un señor Parra, asambleísta de ADN, y ayer funcionario y miembro de la RC, de Rafael Correa, dice, como tomándonos el pelo, disculpe doña Tatiana, dice que esta reforma es para impulsar el empleo juvenil. Oiga, la Cancillería no puede dar más no le da un puesto a un joven, no le da un puesto, es simplemente para satisfacer los caprichos, los intereses y los compromisos personales que tiene el presidente Noboa. No se puede. Por eso que tenemos los problemas en la Cancillería, en el mundo diplomático, porque se está
improvisando las relaciones exteriores. Vea el problema que tenemos hoy día en La Haya. Ya se escuchó la posición del Ecuador, tenemos que reconocer la posición valiente de nuestro embajador, que fue claro, conciso y contundente en la defensa de los intereses del Ecuador, que prácticamente lo ha puesto a México entre las cuerdas. Entonces, la circunstancia final es que no vemos luz en el túnel. Y el señor Noboa, si no rectifica y no se pone la camiseta del Ecuador y deja la camiseta de ADN, tenga la seguridad que va a fracasar. Y el dolor más grande que el fracaso de él es el fracaso del país. Nosotros le deseamos éxito, queremos que triunfe, pero no vemos equipo de gobierno. No hay equipo de gobierno, doña Tatiana. Dígame usted un ministro que destaque, dígame un funcionario que destaque. Aquí en Manaví, a excepción de la señora Fernández, que la escuché en la entrevista, una mujer que hay que reconocerle su dote de trabajo y su capacidad intelectual, pero no encontramos un gobernador que no se escuche y no se ve. Y así tenemos todos los funcionarios. Imagínese usted que el director nacional del seguro, el papá de la chica que quiere poner de embajador en Washington, el señor Peña, en una entrevista de televisión dijo que se va a adquirir medicina, pero esa medicina va a llegar en 6 o 8 meses. ¡Qué incompetencia! Y vemos hoy día que los presos, los PPL de 6 cárceles del Ecuador no tienen alimento. ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde está la plata? Eso va a traer también grandes problemas porque los PPL tienen derecho, entre ellos el derecho a la alimentación, y puede venir una azonada, puede venir un levantamiento carcelario. Listo, doctor. Sí, queremos agradecerle esta noche. Yo quiero invocar que pensemos en el Ecuador y dejemos las camisetas políticas y el presidente deje la camiseta de él. Pero también quiero decir una cosa y alertar, que hoy día en la prensa manavita leía que se ha reunido el Comité de Reconstrucción y en una forma realmente irrespetuosa a la memoria y a los recursos de la Ley de Solidaridad han aprobado hacer 2 puentes que son necesarios, que lo hemos exigido, el puente de Quimí y el puente en Santana, no me acuerdo el nombre, por $15 millones. Bueno, pero no puede hacerse con la plata de la reconstrucción. Listo, no doctor, eso ya son temas para otra entrevista. Por cuestión de espacio, queremos agradecerle esta noche. Gracias a usted, doña Tatiana. Okay. Buenas noches. Que tenga una excelente noche. Con esto vamos a una pausa y ya volvemos. Con ustedes en Puerto Viejo se prepara la 59ª edición del Festival Cultural La Flor de Septiembre. Además, se prevé iniciar la construcción de un monumento y del Centro Cultural Olmedino. En la página de la CERCOC, ¿no?, la construcción del monumento a la Flor de Septiembre, obra que la va a realizar el gobierno provincial de Manaví. De manera paralela, y ya iniciamos también con la construcción del Centro Cultural Olmedino, primera institución a nivel del país que va a contar con un centro cultural de esta talla. ¿Cuál es el objetivo de fondo? Capacitar a nuestros estudiantes en temas netamente culturales. Entonces, para allá apuntamos, ya comenzamos con la construcción y aspiramos de que en el mes de septiembre poderla inaugurar junto con cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cuántas ediciones van ya de la Flor de Septiembre? Bueno, 59. 59 edición. Y yo he estado, gracias a Dios, en las 3 últimas ediciones de La Flor. Este monumento de La Flor de Septiembre, ¿cuándo ya empezarían las gestiones y dónde va a estar ubicado? Bueno, este monumento ya hoy día ya está, creo, en la página de la CERCOC, ¿no? Todo como tiene que ser. Estimo que se ha iniciado los trabajos en la primera semana del mes de mayo, ¿no? Y nosotros aspiramos de que el 29 de agosto poderlo inaugurar. El 29 de agosto, el viernes 29 de agosto, tenemos pensado por la mañana inaugurar el
el monumento y por la tarde proceder con el pregón de los olmedinos, que este año, si Dios no tiene con vida, va a ser fuera de serie. El servicio de Uber en Ecuador habilitó un sistema de alarma que exhorta a la utilización del cinturón de seguridad. Con el objetivo de promover que todos usemos el cinturón de seguridad, desde la aplicación de Uber estamos lanzando una nueva funcionalidad que va a ayudar a recordártelo. Te lo contamos en 2 pasos. El primero es que una vez el usuario ingrese al vehículo, el socio conductor va a recibir una alerta de audio que va a decir lo siguiente. Para su seguridad, por favor, use su cinturón. Posterior, el usuario va a recibir una notificación a través de la aplicación de Uber indicándole que recuerde el uso del cinturón de seguridad. Con esto nosotros lo que queremos desde Uber es fomentar que más personas utilicen el cinturón de seguridad, ya sea para una distancia corta o para una distancia larga, entendiendo que es una de las medidas más efectivas para protegerse en caso de un accidente. Y con esta información llegamos a la parte final de nuestro noticiero. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Televisión Manabita presentó TV Noticias, emisión estelar.